Bienvenidos a una nueva transmisión de la Iglesia Jesús es el Camino. Dios te bendiga. Buenas tardes, amada Iglesia Jeque, buenas tardes a todos los amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde también. Es un verdadero gozo poder estar nuevamente con ustedes. Espero hayan podido disfrutar de la alabanza, de la adoración a nuestro Dios y quizás alguno aprovechó para saludar a alguien por el Día del Amigo. Ayer fue el Día del Amigo. Yo quiero aprovechar en esta hora y agradecerle a cada uno de ustedes que se han portado como excelentes amigos. Han llamado, han mandado algún mensajito para saber cómo estaba mi salud, pero por sobre todas las cosas, en este tiempo han intercedido por mi vida. El Señor ha obrado, estoy mejor en poco tiempo, voy a estar al 100% y le agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes que han sido excelentes intercesores. Y después de terminar el mensaje en esta tarde, como lo hacemos habitualmente, seguramente tu coordinador te va a estar llamando para poder estar orando, puedas compartir tus necesidades, puedas estar orando por la vida de otros, pero también va a ser una excelente oportunidad de agradecer al Señor por ese grupo de amigos que el Señor te ha regalado, aquellos que semana tras semana están intercediendo, escuchan tus necesidades, oran y como dice la palabra, hay hermanos, hay amigos más unidos que un hermano. Sí, y ellos lo son. Esos que se juntan con vos, sean 2, sean 3, sean 4, son aquellos amigos que el Señor te ha regalado en este tiempo. Así que va a ser una excelente oportunidad para orar por ellos, para compartir tus necesidades, pero también para agradecer al Señor por cada una de sus vidas. El Señor te bendiga en esta tarde. Y quiero en esta hora poder hacer una serie de mensajes que veníamos compartiendo. Una denominada Encuentros con Jesús. En esta oportunidad Jesús va a tener un encuentro, o podríamos mejor dicho decir que tuvo un reencuentro con sus discípulos. Nos relata el Evangelio de Marcos que luego de uno de los milagros más conocidos de Jesús, que fue la alimentación de los 5.000. Un niño que había traído 2 peces y 5 panes, Jesús hizo el milagro de la multiplicación y muchos fueron saciados en aquella oportunidad. Jesús luego de esto se dispone a ir al monte a orar como acostumbraba y despide rápidamente a los discípulos para que suban a la barca y comiencen su viaje rumbo a Betsaida, que como dicen algunas versiones estaba del otro lado del mar o del lago, mientras Jesús se despedía de los que aún habían quedado. Jesús no era como esos artistas famosos que tienen patobicas, que los cuidan. Los discípulos no eran los patobicas, los guardaespaldas de Jesús. Tampoco Jesús era como esas celebridades que luego de ofrecer un show en un escenario sale por la puerta de atrás. Jesús se quedó hasta lo último para estar con lo que a él más le importaba. ¿Y saben qué era lo que más le importaba a Jesús? Las personas. ¿Saben qué es lo que más le importa a Jesús? Tu vida y la mía. El Señor está interesado en nosotros. Una vez despedida toda la multitud, Jesús se acercó al monte para estar en intimidad con el Padre, mientras los discípulos sabían que Él se les iba a unir en la barca más adelante. También cuenta el Evangelio de Juan algo muy llamativo que no lo relatan ni Mateo ni Marcos. Dice que Jesús decidió ir a orar al monte y despedir a los discípulos, forzarlos a que subieran a la barca rápidamente para concentrarse en los propósitos que el Padre tenía con ellos, ya que muchos de los que estaban allí, de los que habían comido, se habían alimentado y habían visto semejante milagro, pensaban forzar a Jesús para que fuera rey. Intentaban coronar a Jesús a la fuerza. Ya seguramente, esto pienso yo, estaban pensando en Jesús como rey, como presidente, y empezaron quizás a pensar en los ministerios que le darían a Tomás, a Juan, cuál le darían a Mateo, el de economía, y así quizás viendo cómo repartir esos ministerios para los distintos discípulos. Y lo más importante, cómo a través de Jesús sublevarse contra el imperio romano y hacer de Jesús el líder de la revolución. Por eso Jesús se encargó de desalentar a las masas y a sus discípulos, ya que Él no venía a imponer un gobierno terrenal ni una libertad política, sino un reino de orden espiritual y una libertad del pecado. Luego
siendo muy tarde, dice la palabra, en la cuarta vigilia de la noche, esto significa más o menos a las 3 de la mañana, ellos estaban en el centro del lago, a una distancia, dice la versión 60, de unos 25-30 estadios. Esto significa una distancia entre 5 y 6 kilómetros desde la orilla hasta el centro del lago. Jesús pudo ver desde el monte a sus discípulos remar con gran fatiga, porque dice que los vientos eran contrarios. Se había desatado una tormenta en aquel lugar. Jesús se dispone a acercarse a ellos de manera sobrenatural, de manera prodigiosa, como lo es un milagro. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse con las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye exclusivamente a la intervención divina. Se atribuye a la intervención de Dios. Lo hace Jesús caminando sobre el mar en medio de la tormenta. Pero los testigos pueden ver a Jesús incluso adelantarse, incluso a la barca. Aquellos que estaban ahí pudieron ver a Jesús de esta manera. Pero Jesús no puede seguir. Él ve cómo ellos estaban tan asustados, que estaban tan fatigados, ve el gran esfuerzo de ellos y observa que estaban en problemas, que remaban con tanta fuerza, que luchaban contra el viento y las olas. Así que decide acercárseles y va a suceder lo siguiente. Yo quiero que usted me acompañe en el relato, Marcos capítulo 6, versículos 49 al 50. Léalo conmigo. Dice, cuando los discípulos vieron que caminaba sobre el mar, que caminaban sobre el agua, gritaron de terror creyendo que era un fantasma, pues estaban muy espantados por lo que veían. Pero él enseguida les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Estos hombres que habían presenciado el impresionante milagro de ver alimentar a más de 10.000 personas, no pudieron darse cuenta que era Jesús. Ven llegar a Jesús caminando sobre el mar. Su fatiga, su cansancio de remar esos 6 kilómetros, de luchar con esas olas tan potentes, les hizo olvidar por un momento quién era Jesús, quién era ese que venía sobre las aguas. En vez de verlo a Él, vieron, se imaginaron, su mente se nubló, afirmaron que estaban viendo a un fantasma. En su vida estos hombres habrían visto un fantasma, porque quiero decirles, los fantasmas no existen. En su vida estos hombres habrían visto uno, pero el terror los paralizó. Comenzaron a gritar unos a otros, todos los discípulos gritando de miedo, de horror. Estaban espantados, dice la versión actual. Jesús, al ver que estaban tan aterrados, inmediatamente les habla, inmediatamente los tranquiliza, les dice, cálmense, soy yo muchachos, dejen de gritar, estoy con ustedes, no tienen por qué temer. Era Jesús que estaba acercándose, era Jesús que iba en su ayuda. El Evangelio de Mateo nos va a narrar algo que tampoco está en los otros evangelios y es muy interesante. Dice Mateo capítulo 14, versículos 28 y 31, nos va a relatar la experiencia de Pedro. Dice así, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven, le dijo. Ven, Pedro, acércate. Y así lo hizo Pedro. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia donde estaba Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Otra versión dice que cuando se dio cuenta de su realidad, que estaba caminando sobre las olas en medio de una tormenta, su fe menguó y comenzó a hundirse. Y gritó, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? ¿Cuántas veces en medio de los problemas, en medio de las dificultades, arrancamos caminando, pero frente a tantos problemas, dificultades, vientos en contra, en nuestra vida comenzamos a dudar? Y Jesús está ahí para levantarnos, está Jesús para sostenernos. Inmediatamente Jesús sube a la barca y ocurren dos cosas. Quiero resaltar dos cosas que nos citan estos pasajes. En primer lugar, relatada en Juan capítulo 6, versículo 21.
Entonces lo recibieron con gusto en la barca y enseguida la barca llegó a la orilla a donde iba. Lo recibieron con gozo. Estaba el Señor una vez más adentro de la barca. Volvió la paz, volvió la tranquilidad. Jesús estaba en control otra vez. Lo segundo que ocurrió nos relata Marcos capítulo 6, versos 51 y 52. Dice, cuando subió a la barca, el viento se calmó. Todo se tranquilizó. Los discípulos quedaron boquiabiertos, ¿sí? Con la boca bien grande, los ojos bien abiertos, quedaron maravillados. Todavía no habían entendido lo de los panes y los peces, pues tenían la mente ofuscada, tenían el corazón duro todavía. No solo Jesús subió a la barca y hubo gozo, sino que los vientos y las olas se calmaron. Y esto dejó sorprendido también a sus discípulos con sus bocas abiertas, sus ojos que no podían creer. Todavía sus corazones permanecían duros y no podían relacionar el milagro que había ocurrido en tierra con el milagro que estaba ocurriendo en el mar. Es un Dios que sorprende, un Dios que obra en distintas circunstancias, un Dios ilimitado que obra en distintas situaciones de manera particular. El título del sermón en esta tarde es El Capitán, cuando Jesús está en nuestra barca. Y la pregunta es, ¿Jesús es el capitán de tu barca, de tu vida, de tu familia? Qué bueno que hoy puedas hacer de Jesús el capitán de tu vida. Vamos a ver 4 características en esta tarde que nos clarifican, ¿sí?, cuando Jesús toma el timón de nuestras vidas. En primer lugar, cuando Jesús es el capitán de nuestra vida, siempre nos da dirección. Siempre sabemos a dónde vamos. Cuando Él está en control, sabemos siempre a dónde tenemos que ir. Él sabe dónde vamos a estar mejor. Es por allí, dijo Jesús. Del otro lado, es por allá, no es acá. Y en otro momento dijo, es por acá y no es por allá. Cuando Jesús nos dirige, siempre nos lleva al mejor lugar. Cuando Jesús es el capitán de nuestras vidas, Él es quien nos dirige, es quien toma la iniciativa, es quien siempre nos lleva al lugar correcto. Mientras que estar en tierra fue por un momento el mejor lugar, porque mucha gente conoció a Jesús, porque pudieron ver el poder de Dios, muchas fueron transformadas por las palabras de Jesús. En otro momento se transformó en el lugar incorrecto, ¿sí? Era el lugar incorrecto para establecerse, era el lugar incorrecto y debían marcharse. Jesús lo sabía. Podríamos afirmar que en ese momento Jesús los obliga a subirse a la barca apresuradamente y que se retiren, ¿sí? Porque quizás algunos de los discípulos pensaban que quedarse ahí era lo mejor, ¿sí? Que era una locura irse en medio de tal avivamiento. Más de 10.000 personas, algunos dicen que había 15.000 personas ahí, aclamando por Jesús, haciendo o queriendo hacer de Jesús el rey de ellos. Qué hermosa oportunidad habrán pensado algunos. ¿Por qué no quedarnos en este lugar? Era mejor para nosotros. Quizás alguno fantaseaba con la idea de ser parte de ese nuevo partido político comandado por Jesús y con la adhesión de toda esa multitud. Pero Jesús sabía lo que hacía. Sabía que quedarse en aquel lugar significaba detener su ministerio. Quedarse en aquel lugar significaba entorpecer los propósitos del Padre. Quedarse en la orilla era interrumpir el desarrollo espiritual de sus discípulos. Era estancar los planes de alcanzar a otros con el Evangelio. Si usted continúa leyendo el relato, va a poder observar cómo fue un gran impacto la visita de Jesús a Betsaida, la de sus discípulos. Si hoy nos sentimos sin rumbo, debiéramos preguntarnos en esta tarde, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos decidiendo? Ellos debían cruzar al otro lado y más allá de las ideas, más allá del parecer de los discípulos, ellos obedecieron a Jesús. Si hoy quizás no encontramos rumbo, debiéramos preguntarnos cómo está nuestra obediencia. ¿Estamos oyendo la voz de Jesús? ¿Estamos oyendo la voz de Dios indicándonos a dónde ir, dónde quedarnos, cuándo salir? ¿Prevalece la voz de Jesús por sobre la nuestra, por sobre nuestras ideas, por sobre nuestras opiniones, por sobre nuestras estrategias que pueden estar muy buenas, pero están en estrecha relación con lo que Jesús quiere para nuestras vidas?
Si Jesús es nuestro capitán, si Jesús es tu capitán, tenemos la garantía que Él siempre sabrá lo que es mejor para nuestras vidas. Es garantía de parte de Dios. En segundo lugar, cuando Jesús es el capitán, siempre vela por nuestras vidas. Siempre está al resguardo de nuestras vidas. Jesús dijo, vayan del otro lado. Y mientras ellos así lo hicieron, el capitán desde la orilla, mientras oraba al Padre, no les perdió la mirada, no los perdió de vista. Estaba orando con el Padre, seguramente intercediendo por ellos, y Él está observando que ellos ya transcurrieron de camino unos 5 o 6 kilómetros y los ve cansados y fatigados. Jesús tenía un plan para ellos. Esa experiencia agotadora de remar y remar sin avanzar demasiado tenía propósito. Por un lado podemos ver que era para que se olvidaran de esa idea que se llevaron desde la orilla, ¿sí? De que ellos iban a hacer un nuevo movimiento revolucionario, que ellos se olvidaran de esa, que iban a establecer un gobierno improductivo, terrenal y de corto plazo. Tenían que olvidarse y tenían que entender que Jesús vino a establecer un gobierno productivo, espiritual y de carácter eterno. Ese es el reino de Dios. Pero también Dios estaba trabajando en cada uno de ellos. Dios estaba trabajando en cada uno de ellos, en distintas áreas de su vida. En muchos de ellos estaba trabajando en el carácter, en la obediencia, en si estaban dispuestos a obedecer las palabras de Jesús. En otros estaba trabajando la paciencia, de estar remando y a veces parecer que no se avanza, pero el Señor está. ¿En qué áreas está trabajando el Señor en este tiempo? En algunos estuvo trabajando en la dependencia, depender del Señor. En otros trabajó el orgullo. Como podemos ver en la vida de Pedro, trabajó la fe. Pero por lo menos Pedro se animó a bajar y nadie va a quitarle esa experiencia a Pedro de caminar unos pasos sobre el agua. Y los demás, el Señor también trabajó en la vida de los 11 que estaban ahí y no dijeron nada y estaban tan espantados como Pedro. Pero Pedro se animó a caminar sobre las aguas. Quizás el Señor en esta oportunidad también trabajó en el infructuoso y meramente humano esfuerzo que muchas veces hacemos. No tenemos en cuenta a Dios y hacemos las cosas solamente con nuestro esfuerzo. En otros trabajó el compromiso, pero lo más importante que Dios trabajó para mí en esta oportunidad fue la revelación de su persona. Jesús deja revelado a través de esa historia su preocupación, su profundo interés por sus discípulos, su amor, su cuidado, su atención y su pronto auxilio. Jesús no llegó antes, Jesús no llegó después, Jesús siempre llega en el momento justo. Quizás hoy estés remando, quizás estés atravesando alguna enfermedad, alguna pérdida, quizás haya algo que haya mermado en tu vida, en tu economía, en tus relaciones, quizás estás atravesando alguna dificultad. El Señor está ahí, está como el pronto auxilio en nuestra vida. Y su poder puede revelar en esta hora para cumplimentar los propósitos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Se cumplimentaron los propósitos, había que cruzar al otro lado, había que llegar. Ellos se asustaron y Jesús permitió que ellos llegaran. El Señor quiere cumplimentar los propósitos también en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida y en mi vida también. Si hoy nos sentimos remando con gran fatiga, si hoy nos sentimos cansados de tanto esfuerzo, debiéramos preguntarnos en esta tarde cómo está nuestra confianza en el Señor, cómo está nuestra confianza en medio de remar en las olas de la vida. Si prevalece nuestra fe en Jesús o prevalecen nuestros esfuerzos humanos. ¿Sí? Quizás tenemos descuidado nuestra relación con Dios o confiamos en el Señor y sabemos que Él está en nuestra barca. Podemos ver a Jesús trabajando en algún área de nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, en nuestra dependencia, en nuestro orgullo, en nuestro compromiso o dependencia de Él. Estamos aprendiendo, entendemos que el Señor está trabajando en nuestra vida también. ¿O solo estamos tan enfocados en la tormenta que no nos damos cuenta de que el Señor está trabajando en áreas trascendentes de nuestra vida?
en áreas que van a ser un antes y un después en nuestras vidas. Espero puedas ver al Señor trabajando, obrando en tu vida en este tiempo de dificultad. Si Él es nuestro capitán, tenemos la seguridad que Él siempre vela por nuestras vidas. El Señor siempre vela por nuestras vidas. En tercer lugar, cuando Jesús es el capitán, siempre nos va a sorprender. Él siempre nos sorprende. El obrar de Dios siempre nos sorprende porque es sobrenatural. ¿Y saben por qué es sobrenatural? Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. En unos breves versículos podemos ver que alimentó a una gran multitud, caminó sobre las aguas, detuvo la tormenta y permitió que uno de sus discípulos caminaran también sobre las aguas. Cada una de estas experiencias no fueron por casualidad, tuvieron un propósito muy definido, fueron necesidades específicas y revelaron a este Dios sobrenatural, a este Dios que nos sorprende. En esta última historia Jesús los sorprendió caminando sobre el mar y vaya susto se pegaron los discípulos. Podríamos decir que es hasta risueño, si usted lo puede ver desde esta manera, es hasta risueño pensarlo, ¿no? Que Jesús iba a ayudarlos porque los veía agotados, porque veía que ellos no daban más y ellos empezaron a ver a Jesús y creyeron que era un fantasma. Me imagino a Jesús caminando sobre las aguas y ellos orando, uniendo sus manos a Dios y diciendo: Señor, sálvanos por este fantasma, sálvanos, gritando, uniendo sus manos, pero también sus rodillas golpeándose del terror que tenía. Y Jesús acercándose y ellos clamando del miedo que tenía. Y Jesús acercándose para quitarles el miedo y ellos clamando, no dándose cuenta que Dios estaba ahí. Inmediatamente Jesús se acerca, mientras ellos claman y gritan, Jesús tiene que decirles: cálmense, estoy aquí, no tengan miedo, soy yo, muchachos, dejen de gritar, dejen de preocuparse. ¿Cuántas veces el Señor está obrando en nuestras vidas, en nuestra tormenta, y no lo podemos ver? Y no nos damos cuenta que es Jesús, que es Dios obrando en nuestras vidas. Y en vez de acercarnos parece que estamos huyendo. Y en vez de escuchar su voz parecemos escuchar más a la tormenta o ver otras cosas que nada tienen que ver con nuestro Dios. Pero Jesús estaba ahí. Este Dios que, como hemos visto, da dirección. Este Dios que está pendiente de sus hijos. Este Dios que obra de manera que no imaginamos. Siempre lo hace sorprendiéndonos. Escuche bien, el Señor nos sorprende para llamar nuestra atención. Muchas veces el Señor va a sorprenderte para llamar tu atención. Estoy acá, me necesitas, no podés solo. El Señor nos sorprende también para mostrar su poder ilimitado, para darnos cuenta que no podemos solos, que necesitamos de Él, y que su poder no se limita a algunas circunstancias, que su poder no se limita a algunas situaciones. Él es todopoderoso y Él puede intervenir en cualquier situación. Y Él lo puede hacer en tu vida también. Algunas veces, y cuando es necesario, Dios nos sorprende para corregirnos, para decirnos: por acá no es. Deja de tener temor en aquello. Mira que si seguir este lado, por esta senda que has elegido, no te va a ir muy bien. Y el Señor nos sorprende, nos sale al encuentro para redireccionar nuestra vida también. Dios nos sorprende para que aprendamos a depender de Él, para que dejemos nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo y podamos tomarnos de su mano. Y muchas otras, y quizás la más importante, Dios nos sorprende para que aprendamos a conocerlo más profundamente. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿En qué clase de Dios creemos? Y son esas circunstancias difíciles, son esas circunstancias donde estamos remando y estamos cansados, donde se prueba nuestra fe, donde estamos parados, donde está nuestra confianza. Y el Señor sale al encuentro para sorprendernos y mostrarnos quién es Él, para dejarnos boquiabiertos, admirados. El Señor siempre nos sorprende. Si te ha tocado, si estás remando en este tiempo, yo quiero preguntarte en esta tarde: ¿cómo te ha sorprendido el Señor en este tiempo? ¿De qué manera sobrenatural lo has podido conocer en tu vida, en la vida de tu familia? ¿Cómo el Señor te ha maravillado en este tiempo?
¿Cómo has podido conocer más a Dios en este tiempo? ¿De qué manera? ¿Qué aspecto? ¿Qué área? ¿Qué parte del carácter de nuestro Señor has conocido más en este tiempo? Si Jesús es nuestro capitán, tenemos la confianza que Él siempre nos va a sorprender. Hay alguno ahí en tu casa y decirle: el Señor te va a sorprender. El Señor te va a sorprender en este tiempo. En cuarto lugar, cuando Jesús es el capitán, siempre tiene el control. Cuando Jesús es el capitán de nuestras vidas, siempre tiene el control. ¿Qué experiencia más frustrante habrá sido para los discípulos? Remar y remar por orden de Jesús y no poder avanzar. Si Jesús nos dijo: crucemos, y estamos acá estancados, parece que no vamos a ningún lado. ¡Qué desgaste físico! Ya que habían remado con gran fatiga en una tormenta tan intensa que les impidía avanzar. ¡Qué sorpresa! Y qué susto ver el poder sobrenatural de Jesús caminando sobre el agua en medio de la tempestad. Pero qué cambio tan significativo. Usted lo puede ver en este pasaje. Fue cuando Jesús subió a la barca. Una cosa era cuando Jesús no estaba en la barca, y qué evento extraordinario cuando Jesús entró a la barca. La tormenta se detuvo para dar lugar al sosiego, para dar lugar a la calma, para dar lugar a la paz. El miedo desapareció. El miedo, el terror de ver ese fantasma se terminó. Dio lugar al gozo cuando Jesús subió a la barca. La fatiga de tanto remar y remar dio lugar al descanso. Eso, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y el arribo a la tierra, a esa tierra firme del otro lado, se concretó con éxito. Lo que Dios había prometido, lo que Jesús había dicho, se cumplió. Qué diferencia es cuando Jesús no está en nuestra barca, y qué distinto es cuando Jesús sí lo está. Que Él sea nuestro capitán no es una decisión de hace 10 años atrás, de hace 20 años atrás, de hace una semana atrás. Que Jesús sea nuestro capitán es una decisión de todos los días. En cada viaje, en cada tormenta que nos toque atravesar, frente a cada situación, frente a cada decisión, Jesús debiera tener el timón de nuestras vidas. Él está allí siempre. Él está todos los días hasta el fin del mundo. Él está allí siempre para guiarnos. Él está ahí para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Él está ahí para cuidarnos. Él está ahí para sorprendernos. Y Él está ahí para mostrarnos que siempre Él tiene el control. Dios siempre tiene el control. No podemos agregar nada a nuestra vida. No podemos quitar nada si Él no lo decide. Él siempre está en control de nuestras vidas. Yo quiero orar en esta tarde para que esto sea una realidad en tu vida también. Que Él sea tu capitán, que Él sea el que te guíe, que Él sea el que ordene tu vida, que Él sea el que te lleve a lugares de delicados pastos, que Él sea tu pastor, que vos te dejes pastorear en este tiempo y que puedas entregar el timón de tu vida a aquel que tiene el control sobre todo, aquel que va a sorprender tu vida, aquel que siempre está poniendo sus ojos sobre ti. Vamos a orar en esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por la vida de cada uno de los amigos, hermanos que se han unido en esta hora para escuchar palabra tuya. Gracias por este pasaje tan precioso, Señor, donde nos revelás que vos tenés cuidado de nosotros, que tus ojos están atentos a nuestra vida también. Señor, que en medio de toda tormenta, que en medio de toda enfermedad, dificultad, problemas económicos, familiares, matrimoniales, Señor, tú estás ahí. Y Señor, si decidimos en esta hora entregarte el timón de nuestras vidas, todo va a cambiar. Señor, cuando vos estás en nuestras vidas, cuando vos estás en nuestra familia, en nuestro matrimonio, todo cambia. Vuelve el gozo, vuelve la paz, llegamos a destino, se cumplimentan, Señor, los propósitos que tenés para nosotros. Señor, yo te pido en esta hora que bendigas a aquellos que en esta hora deciden dar, Señor, dejar el timón de sus vidas y ponerte a ti como capitán, al mando, Señor, de su barca. Bendecí, Señor, la vida de cada uno de los que ha escuchado este mensaje y que tu palabra les transforme en esta hora también. En el nombre de Jesús, Señor,
Te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, que quites, Señor, de muchos de aquellos que quizás están clamando una solución y cuando te ven, Señor, tienen miedo, se alejan, Señor. Quita toda apatía espiritual. Señor, interviene, Señor, con tu poder. Señor, calma las aguas. Señor, sana hogares en esta hora. Señor, que muchos de los que están en esta hora escuchando tomen esta firme decisión de entregar el timón y hacer de ti el capitán de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Espero tengas una excelente semana. Este domingo, nuevamente, a las 11 de la mañana te espero para poder nuevamente alabar el nombre de nuestro Dios, adorarlo, orar, pero escuchar también palabra de Dios para tu vida. El Señor te bendiga. Te recordamos nuestros horarios de transmisión. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestros encuentros especiales de celebración a nuestro Señor. Y todos los miércoles a las 19 horas tenemos nuestros encuentros de oración. Y al finalizar la reunión, por una videollamada de WhatsApp nos unimos en grupos a orar unos por otros. Si no estás en ningún grupo, déjanos tu número de celular en la sección de comentarios y nos vamos a estar comunicando con vos. No te pierdas ninguno de estos encuentros donde alabaremos y exaltaremos el nombre de nuestro Dios. Chicos, recuerden que los Zooms son cluberos. Si tenés entre 4 y 11 años, te esperamos todos los sábados a las 10:30 horas con juegos, canciones, historias bíblicas y mucho, mucho más. No te lo pierdas. Para más información, contactate con nosotros por nuestras redes sociales. Si tenés entre 12 y 17 años, te invitamos a ver cada sábado a las 18 horas los nuevos videos para adolescentes en nuestro canal de YouTube Comunidad HEC. Recordá, todos los sábados a las 18 horas nos vemos online, porque esta generación no para. Si tenés entre 18 y 30 años, nuestros jóvenes 412 te invitan a sus transmisiones en vivo por la página de Facebook de la iglesia. Todos los sábados 20-30 horas. Este mes estudiarán la Epístola de Santiago. No te lo pierdas, invita a todos tus amigos y recordá que 412 no para. Te invitamos a participar de esta nueva serie de mensajes. Salmos, canciones para todos los momentos de la vida, todos los domingos a las 11 horas por la página de Facebook de la iglesia. No te lo pierdas. Si tenés más de 60 años, nuestros plateados te invitan el próximo sábado, 24 de julio, a las 17 horas, a una nueva transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. El tema será: si deseas vivir, tienes que confiar. No te pierdas esta oportunidad para invitar a todos tus amigos. ¡Te esperamos! No te olvides de compartir en este instante esta reunión para que llegue a más personas y sea de mucha bendición para ellos. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia HEC, en Twitter @Iglesia HEC, en Facebook Iglesia Jesús es el Camino y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos Comunidad HEC. Ahí vas a encontrar los videos de todas nuestras reuniones. No te pierdas de esta experiencia online.